¿Cuánto tarda y cuánto cuesta repartir una herencia en España? Vamos, aquí en España repartir una herencia no es simplemente un trámite administrativo, es un proceso que en ocasiones es realmente complejo, requiere tiempo, paciencia y además de todo esto, dinero, recursos económicos. El coste va más allá de lo que viene a ser el impuesto de sucesiones, que básicamente es a lo que nos referimos cuando hablamos de heredar. Pero hay otra serie de impuestos y hay otro tipo de cosas que debes de tener en cuenta si no quieres pagar después mucho más impuestos, porque como te digo, no solamente es el impuesto de donaciones y de sucesiones y de donaciones, hay otra serie de impuestos que vamos a ver durante este vídeo y que si no lo planificas bien te puede costar hasta un 20% de la herencia. Así que mucho ojo, mucha atención, mucho cuidado y si tienes cualquier duda, déjalo en los comentarios. Lo primero, el ejemplo que vamos a analizar es un ejemplo de los más comunes que nos solemos encontrar en una herencia en España y es 160.000 euros una vivienda por ese valor, que normalmente pues, no suele tener una hipoteca de vuelta, porque ya está pagada, una cuenta bancaria en torno a unos 30.000 euros y en total una herencia de 190.000, 160.000 más 30.000, total 190, porque en este caso, como te estoy diciendo, no estamos teniendo en cuenta ningún tipo de deuda, porque esta es la herencia clásica de las que nos solemos encontrar. ¿Qué significa realmente repartir una herencia? Lo primero, vamos a identificar a los herederos. Hay que determinar quiénes son los herederos, tanto testamentarios como los herederos legales. Los herederos testamentarios son los que están nombrados en el testamento y los herederos legales son aquellos por los que la ley protege, como son los hijos. Que en este caso, los hijos no pueden ser desheredados salvo causa concreta, que de esto ya hablaremos en otro vídeo, el cónyuge y los padres de la persona fallecida si siguieran vivos. El orden: hijos, padres, abuelos y cónyuge, ¿vale? Segundo, inventariar los bienes y las deudas. Aquí tenemos que hacer un listado completo de todo el patrimonio y de las obligaciones pendientes. Nadie va a venir a decirte qué es lo que tenía la persona fallecida. Nadie va a venir, el banco no va a buscarte. Eres tú quien tiene que hacer la gestión y la labor de ir a buscar las deudas y los bienes que tenía la persona fallecida. Bien, puedes ir a registro de la propiedad y sacar unas notas simples de cada una de las viviendas que pudiera tener. También puedes ir a los bancos a pedir información sobre deudas y también sobre las cuentas bancarias y de esa manera hacemos un cuaderno particional con todas las cosas. Bueno, si quieres también con vehículos, pues vas a la DGT, una serie de sitios, ayuntamiento, para ver si tenía algún tipo de deuda, pero no hay ningún sitio concreto en el que tú digas, mira, yo voy a este punto en concreto y aquí me lo dicen todo. No, tienes que hacer una labor de investigación, sitio por sitio, banco por banco y entidad financiera por entidad financiera para sacar las deudas y para sacar los saldos de las cuentas, depósitos, bonos, fondos y demás. Luego tenemos que valorar esto correctamente, porque podemos establecer un valor fiscal del bien, de una vivienda en un sitio normal, valorarlo en 80.000 euros y resulta que el valor de mercado son 150. Si lo valoramos en 80.000, cuando vayamos a venderlo, si lo vendemos en 150, pues estamos teniendo un incremento del patrimonio. Vamos a perder dinero de cara a nuestra Hacienda, nuestra declaración de Hacienda del IRPF del siguiente año. De eso vamos a hablar ahora. Luego firmamos la aceptación y la adjudicación de herencia ante notario o bien en documento privado, siempre y cuando no exista un bien. Si solamente son productos financieros, temas bancarios, dinero y no existen bienes, en este caso sí podemos hacerlo ante contrato, o sea, con un documento privado, sin necesidad de que tengamos que hacer una adjudicación a través de notaría. Luego presentamos nuestros impuestos y registramos la vivienda o las viviendas, si fuera necesario, en el registro de la propiedad. Y aquí, importante, hasta que no se cierra el capítulo de impuestos, en el caso de inmuebles, lógicamente, el registro de la propiedad no va a inscribir nada. El banco no va a devolver el dinero, no va a darlo. Así que muchísimo cuidado y sigue los pasos que te voy a seguir dando porque te va a venir muy bien. Las tres variables que nos podemos encontrar. Hay que tres factores fundamentales que determinan tanto el plazo como el coste total de una herencia. Yo te voy a dar unos costes aproximados, muy justos y muy reales. Pero
tienes que tener en cuenta que hay 3 variables y que posiblemente no se adapte lo que te estoy diciendo a tu situación personal, pero se va a acercar un montón. Lo primero, acuerdo o conflicto. Esto es esencial. La diferencia que puede haber entre una herencia con acuerdo a una herencia con conflicto son decenas de miles de euros. ¿Por qué? Pues porque con un acuerdo, pues directamente vamos a notaría, lo arreglamos, lo firmamos y punto, pero con un conflicto lo podemos encontrar ante situaciones como desocupaciones, como solicitud de división judicial de herencia y después división del patrimonio común a través de una extinción de un proindiviso o varias situaciones muy diferentes. Yo me voy a basar en la parte sencilla, entre comillas, del acuerdo, ¿no? La segunda, documentación y el orden de los pasos correspondientes. Tenemos que tener toda la documentación bien organizada desde el principio. Certificados de defunción, últimas voluntades, certificados de seguros, testamentos. Si no hay testamento, habrá que hacer la declaración de heredero intestato, que esto es el documento que sustituye al testamento y que nombra a los herederos legitimarios, que son los hijos, los padres, los abuelos o, en su defecto también, el cónyuge. Las escrituras de las viviendas, si es que existen, o las notas simples de la vivienda, si es que existen, libros de familia, documentación, DNI de cada uno de los herederos, documentación bancaria, documentación financiera, deudas, toda la documentación en orden porque nos va a hacer falta. Esto va a acelerar enormemente todo el proceso y nos va a evitar tener que dar vueltas, ir a sitios, ir a bancos y hacer labores de investigación, porque aquí nos podemos encontrar con que yo soy el que quiero dejar mi herencia ordenada y me preocupo por estas cosas, así que yo como padre deberé de tenerlo todo ordenadito porque el día que yo falte, que mis hijos no tengan que comerse la cabeza dando vueltas. Para esto hay muchas funcionalidades, como por ejemplo tener, como yo llamo, la carpeta de la muerte, que es una carpeta que metemos toda esta documentación y lo tenemos ya preparado. Y luego está el que se encuentra este marrón, que llega, que no sabe qué es lo que tenían sus padres, no sabe lo que tenía la persona que ha fallecido y tiene que hacer esa labor de investigación. Eso no te lo va a quitar nadie. Esto no te lo va a quitar ni siquiera un abogado. Luego tenemos que también tener en cuenta la fiscalidad territorial, porque el impuesto de sucesiones va a depender de la comunidad autónoma donde residía la persona fallecida o bien donde tenía la mayor parte de sus intereses económicos. ¿Esto qué quiere decir? Siempre se van a pagar el impuesto o se va a presentar el impuesto de sucesiones y donaciones en la comunidad autónoma donde residía la persona fallecida. Pero ¿qué puede ocurrir? Que no tenga ese régimen fiscal. ¿Por qué? Pues porque alguien que vivía en Madrid se jubila, se va a vivir a Málaga y en Málaga está 2 años y fallece en Málaga. ¿Se aplica el impuesto de la Comunidad Autónoma de Madrid o se aplica la Comunidad Autónoma de Andalucía? Ahí habrá una disputa entre las dos comunidades autónomas. Por suerte, las dos tienen unas excepciones fiscales bastante interesantes que no harán prácticamente que paguen nada de impuestos. El 1% en todo caso en Madrid y el 0% en Andalucía, siempre y cuando no exceda del 1.000.000 de euros por heredero. Si no, a partir del 1.000.000, un 1%. Importante. Esa aplicación fiscal del impuesto de sucesiones y donaciones será si el caso de Madrid y Andalucía, ¿vale? Será el caso en el que la persona haya residido más de 5 años y haya expresado voluntariamente que se aplicase este régimen fiscal por residir de manera continuada en Andalucía. Esto pasa en cualquier comunidad autónoma, pero bueno, he puesto estos dos ejemplos para que lo entiendan. Y luego tenemos también la plusvalía municipal, que esto va a variar según cada ayuntamiento y habrá que presentar una plusvalía municipal por cada uno de los bienes inmuebles que tenga la persona fallecida. En cada uno de los ayuntamientos, lógicamente, si tiene dos viviendas en Sevilla, pues habrá que presentar la plusvalía de esas 2 viviendas dentro de Sevilla, por ejemplo. 2 herencias idénticas, como puedes ver, te puedes hacer una idea, pueden llegar a tener costes totalmente diferentes. El paso a paso, te lo voy a dar ordenado, muy sencillo. Paso primero, certificado de defunción. 15 días desde el momento del fallecimiento. Esto es parada obligatoria. Este es el punto clave por aquí donde empieza todo. Fallece la persona, pasan 15 días, podemos solicitar el certificado de defunción. Y esto nos va a servir para todo. Últimas voluntades y seguros. Es otro certificado que podemos pedir también al ministerio y que debemos de pedirlo porque
Si la persona tenía testamento, se presentarán las últimas voluntades. Si no tiene testamentos, habrá que presentar un certificado de declaración de herederos ab intestatum. Esto es un documento que sustituye al testamento y que se nombra a los herederos legitimarios que tuviera. Si tiene hijos, pues se nombrará a los hijos. Si no tiene hijos, nombrará a los padres. Si están fallecidos los padres, pues nombrará a su cónyuge si procede. Y si no, pues serán los herederos lo que por la línea sucesoria corresponda. Serán, por ejemplo, los hermanos, los primos, tíos, sobrinos, quien sea. Esto habría que estudiarlo caso a caso. Luego, inventario y valoración. La valoración fiscal aquí es muy importante. Ya estamos hablando de que si tenemos un inmueble de que el catastro dice que la valoración catastral son 30.000 euros, pero el valor de referencia del catastro son 88, pero el vecino contiguo ha vendido el mismo inmueble en las mismas condiciones, en la misma situación por 140, no seamos estúpidos y no vendamos y no nos adjudiquemos por 88, porque vamos a tener un incremento del patrimonio desde 88.000 a 100 y pico mil euros que lo vendamos. Y ahí, sobre esa diferencia, vamos a pagar cercano al 20%, que ese es el incremento del patrimonio que se paga en la declaración de la renta después de la venta del inmueble, no en la renta posterior al fallecimiento. Ejemplo, fallece tu familiar en febrero, haces la herencia en ese mismo año, te adjudicas la herencia ese mismo año, mantienes el piso tal cual, no lo vendes y al año siguiente sí lo vendes. Entonces al siguiente año tendrás que pagar en la renta tu incremento del patrimonio por esa diferencia. Pero en la renta del año después al fallecimiento no tienes que pagar nada porque ya hemos presentado el impuesto de sucesiones. Entonces, esto tenemos que tenerlo siempre muy claro y de verdad, la valoración fiscal del inmueble, esto es crítico y debes de tener en cuenta lo que te estoy diciendo. Siempre vamos a adjudicarnos por el valor real de mercado porque no va a haber mucha diferencia con respecto al impuesto de sucesiones. Va a haber más diferencia después a la hora de venderlo. Luego haremos el cuaderno particional después de haber hecho el inventario. Y esto es un documento que va a recoger cada uno de los bienes, cada una de las deudas y el reparto, cómo queda. Luego, definitivamente, firma notarial si procede. Porque el cuaderno particional va dentro de este documento. Lo firmamos notarialmente y luego vamos a pagar los impuestos, el impuesto de sucesiones, el impuesto de plusvalía, la inscripción en el registro de la propiedad, también, si son bienes inmuebles, y definitivamente el cierre de las cuentas bancarias y el traspaso de los fondos como proceda según ese cuaderno particional que se ha firmado en notaría. Mira, si sigues todo este orden metódico, reduces considerablemente los sustos. Te va a costar menos dinero heredar y además también vas a evitar que existan recargos, por ejemplo, con el impuesto de sucesiones, porque si sigues este orden y lo haces durante el plazo de los 6 primeros meses después del fallecimiento, no va a haber sanciones ni recargos con respecto al impuesto de sucesiones. A ver, la planificación y el orden aquí son tus mejores aliados. Los plazos habituales. Vamos a hablar de plazo. Primero, con un acuerdo y con todo claro, con toda la documentación, en 4 a 8 semanas tienes la herencia firmada y el dinero en tu cuenta. Cuando hay un acuerdo entre el heredero y la familia está alineada, no hay problema. El tiempo es muy corto. Si hay pequeños flecos, como quién se queda con qué, pues sí que puede darse un poquito más de plazo, porque bueno, pues no sé, hay 2 hijos, uno de los hijos tiene que pedir un préstamo para quedarse con la vivienda del padre, para pagarle a su hermano la parte de la vivienda del padre, por ejemplo. En este caso sí es normal que se dé un poquito más de plazo, 2, 4 meses, 5 meses a lo sumo, ¿vale? Pero bueno, se puede conseguir en estos plazos. Documentación incompleta o situaciones especiales, pues ahí ya casi que nos vamos casi al año, 9, 10 meses o por ahí. ¿Por qué? Pues porque cuando aparecen menores de edad, personas con discapacidad, dudas sobre la existencia de bienes o cosas ocultas que tenemos que estar buscando, haciendo labores de investigación, peleándonos con los bancos, los brokers y otros tipos de productos financieros, pues en este caso pues nos podemos alargar bastante. No, sobre todo es que no hay ningún sitio claro en el que diga qué es lo que tenía la persona. Podemos tirar de la declaración de la renta. Es un gran paso, pero sí es cierto que no viene, en muchas ocasiones no viene todo, porque hay muchas veces que hay saldos directamente en cuentas que no generan ningún tipo de interés y que eso no viene en la declaración de la renta. Y si no hay acuerdo
y nos encontramos ante una vía judicial, 2, 5 años, sin recursos, si tenemos que entrar en recursos, otros 5 años más, 4 años más, 3 años más, depende. Entonces, la verdad que la división judicial de herencia suelen llevarse bastante tiempo, los juzgados están bastante sobrecargados y dependiendo en qué ciudad nos encontremos, nos veremos en plazos de 2 años, 5 años en primeras instancias y luego de recursos de 2, de 4, de 5 años. Así que esto hay que tenerlo todo muy, muy claro, saber situar nuestra herencia en el sitio en el que nos corresponde para saber y poder hablar de plazos, ¿no? Y aquí la parte técnica, los costes, ¿no? Lo que hablamos de los costes habituales de una herencia. Notaría. Debemos de diferenciar y tenemos que tener en cuenta que hablamos de que cada herencia tendrá un coste diferente. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si hablamos de una herencia en la que hay un piso de 80.000 euros, de 100.000 euros, será más barata que una herencia que tenga un piso de 1.000.000 de euros. ¿Entendemos? Si hay una herencia de un piso de 100.000 euros y hay una extinción de la comunidad de gananciales porque la vivienda estaba en comunidad de gananciales, saldrá más caro. Si es una vivienda en gananciales, que hay una extinción de la comunidad de gananciales en un piso de 1.000.000 de euros, saldrá mucho más caro. Lo normal, una situación idílica, un 20.000, 30.000 euros en el banco, un piso de 160.000, 140 y extinción de comunidad de gananciales. Aquí hablamos de 1.200, 1.500 euros en notaría aproximadamente. Si son más bajitas, pues otra herencia más económica de lo normal, lo que viene a ser una herencia común. 600, 700 euros en notaría, sin extinción, o sea, sin la liquidación de gananciales, ¿vale? Luego, registro de la propiedad, hablamos entre 300, 400, 500 a 700 euros aproximadamente para inscripción de cada uno de los inmuebles, en cada uno de los registros de la propiedad en los que se tuviera una vivienda. Luego, si necesitamos a alguien que nos liquide los impuestos o nos haga algunas gestiones tipo plusvalías, impuestos, registros de la propiedad, bueno, a lo mejor hablamos de unos 750 euros por heredero o 700 euros aproximadamente. Si necesitamos de los servicios de una persona que nos gestione y nos lleve las copias, nos pida los certificados y tal, pues unos 80 euros más o menos por esa gestión. Y si nos encontramos ante un caso de una herencia conflictiva, un procedimiento judicial, vas a requerir de un abogado y un procurador y hablamos de que esto va a variar muchísimo según la complejidad. Si es una herencia, como hemos hablado, 160.000 euros de vivienda, 30.000 euros en el banco y otro heredero más y solamente litigas con uno contra uno, no hay viudo ni viuda, pues hablaríamos a lo mejor de 3.500, 4.500 euros, 5.000, 6.000. Por ahí andará la cosa y el plazo, como ya hemos hablado, bastante extenso, ¿no? En una herencia al final simple, con un inmueble y una cuenta bancaria, un paquete técnico completo puede salirte en torno a 1.000 euros, 2.500, dependiendo de, como hemos hablado, la masa hereditaria, porque la persona que gestione todo esto va a adquirir una responsabilidad y el saldo y el cobro, mejor dicho, el cobro de este trabajo, pues requiere de asumir ciertas responsabilidades personales que, bueno, en este caso, con 1.000 o 2.500 euros, pues puede estar bien. Los impuestos que suelen aparecer en el proceso y de los que normalmente no se suele hablar. Lo primero, impuestos de sucesiones y donaciones. Es el mismo impuesto, sucesiones y donaciones, ¿vale? Pero se llama así y al final se aplica el mismo tipo de impuesto a tanto una donación, que te doy el dinero, como a una herencia que recibo el dinero después de un fallecimiento, ¿no? Y esto va a depender completamente de la comunidad autónoma en la que nos encontremos, en la que esté la persona fallecida, ¿vale? Porque las diferencias son abismales. Desde hablamos de que en Madrid o Andalucía están prácticamente exentas, en Cataluña pagas 7%, 8%, 15%, dependiendo del porcentaje, porque va escalonado, ¿vale? Luego hablamos de las plusvalías municipales. Esto depende de cada uno de los ayuntamientos donde esté esa vivienda y de los años que lleve la titularidad la persona fallecida con ese inmueble. Aquí pueden ser desde cientos de euros o decenas de euros hasta varios miles de euros, 2.000, 3.000 euros por la plusvalía. Y como digo, esto es un impuesto independiente que grava el incremento del valor del terreno desde el momento de la compra, la adquisición primitiva, hasta la transmisión mortis causa por el fallecimiento o bien por la donación, en el caso de que fuera donación. Y luego, esta es importantísima y esta no se habla nunca.
IRPF, incremento de renta de la persona física, o sea, impuesto de renta de la persona física. Y esto es solo si vendes después de haberte adjudicado. Mucho cuidado, porque el IRPF no se paga por heredar. La renta en España se grava en el caso en el que tengas un incremento del patrimonio. Si yo me adjudico por 100 y vendo en 150, de 100 a 150 pagaré el 20%. Ese es el kit de la cuestión, y esta parte no se suele hablar y es muy importante. No forma parte realmente del coste de la herencia en sí, pero sí es verdad que si te estás heredando y pretendéis los herederos vender la vivienda, es importante que tengáis en cuenta esto para evitar dejarle a Hacienda más de lo que le pertenece, porque se pueden hacer ciertas cosas para evitar que se tenga que pagar este IRPF. Por lo tanto, al final, el coste real de repartir una herencia va a declararla o se va a ver con ese impuesto de sucesiones más la plusvalía municipal, que son cosas que ahora mismo no podemos calcular porque no sabemos y no sabíamos qué es lo que corresponde. Pero bueno, como más o menos ya has visto en la diapositiva anterior los valores, pues más o menos te puedes hacer una idea. Como te comentaba antes, en Andalucía podemos encontrar una herencia con un cónyuge e hijos. Existe una reducción que te permite la exención del impuesto del 0% hasta el 1.000.000 de euros por cada uno de los herederos, con un patrimonio heredado de 190.000 euros, como hemos visto, 160.000 euros de vivienda y 30.000 euros en el banco, pues la base imponible se va a reducir completamente a cero, con lo cual no vas a tener que pagar absolutamente nada. Sí que vas a tener que presentarlo, pero no vas a tener que pagar absolutamente nada. Y en Galicia ocurre algo muy similar, con una reducción también hasta 1.000.000 de euros, por ejemplo, para descendientes, para adoptados y cónyuges, porque adoptados e hijos es lo mismo para la ley, explica la misma tipología, porque al final son hijos, ¿no? El resultado práctico es que para este ejemplo pues sería también, por ejemplo, 0 euros una herencia en Galicia, pero en Cataluña, sin embargo, sí que tendría que pagar, y aquí lo estáis viendo. Madrid y Cataluña. Aquí hay una diferencia brutal. En Madrid, por ejemplo, en Andalucía o en Galicia no tendrías que pagar nada, pero en Madrid sí tendrías que pagar el 99% está exento, el 1% sobre la totalidad, 260 euros de impuesto de sucesiones y donaciones. Y en Cataluña, sin embargo, aunque existe una reducción por el parentesco de 100.000 euros, es cierto que de 100 a 190 van 90, y esos 90 sí están grabados, con lo cual pagaría en torno a casi 8.000 euros, que habría que sumarle después la plusvalía, habría que sumarle también los gastos notariales de registro y demás. Así que heredar en principio no es nada gratis, y si necesitas ayuda con cualquiera de estos casos porque te encuentres en una situación en la que requieras de un profesional, recuerda que estoy aquí a tu entera disposición. Puedes dejarme un comentario, puedes escribirme a través del perfil en la página web y estamos para ayudarte. Chao.